Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión. Estamos transmitiendo ahora en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, una señal a nivel hemisférico, y hoy pretendemos clarificar un panorama bien complejo que está ocurriendo con el tema petrolero en Venezuela, sobre todo en el oriente del país, en lo que es el sector de José y Puerto La Cruz propiamente dichos. Y se ha hablado y ha salido en las redes, por eso convocamos esta reunión especial hoy con Jean-Pierre Chauvet, experto petrolero en mercadeo internacional de productos y derivados, y con René Lucena, quien ejerció la gerencia general de la refinería de Puerto La Cruz en un momento dado y conoce todas las operaciones del sector y de esa área tan importante para Venezuela. Y es necesario que nosotros hoy clarifiquemos lo que está pasando. Se ha dicho que hay barcos que están llegando a las costas de Oriente con las banderas tapadas y salen idénticamente iguales. ¿Qué llevan? ¿Qué traen? Yo necesito pues que hoy de alguna manera desentrañemos este tema, porque Venezuela está en sanciones, la producción está en el suelo y de repente aparecen 15, 12 buques de alto calado y de gran carga allí, sobre todo de carga petrolera. ¿Qué cargan? ¿Cómo lo cargan? ¿De dónde lo cargan? ¿Para dónde van? Sobre todo los que no tienen bandera, ¿qué papel juegan allí? Eso es más o menos pues lo que nosotros hoy en esta señal hemos querido clarificar, y por eso tenemos a estos dos expertos con ustedes. Así que, Jean-Pierre, le cedemos la palabra a René, o comienzas tú, no sé. Vamos a poner, creo, el video ese que salió en la prensa, que fue el que nos alertó con respecto a la situación que está pasando, lo que tú acabas de escribir. Entonces vamos a poner este video para que la gente entienda un poco de dónde empezó todo esto, ¿no? Ok. Bueno, ya estamos viendo unas imágenes del mar de Puerto La Cruz, del oriente del país. Hay unas tomas allí donde se observan pues algunos buques a distancia. Ahí está uno de los buques que se dice que tiene la bandera tapada. La corrupción que tenemos aquí nosotros en Venezuela, los supertanqueros estos con el nombre tapado, Ahora, ¿qué hacen los bandidos estos con esto? Fíjate cómo nos están terminando de desangrar y estamos bloqueados. Fíjate, toda la magnitud de estos tanqueros que están ahí. Supertanqueros. Miren, una foto completa. El supertanquero. La cuenta de bandidos esto. Fíjense cómo están los muelles topados. El supertanquero. Llevándose todo, la cuenta de bandidos esto. Supertanquero. Bueno, Jean, yo creo que el video es más que ilustrativo de que hay una irregularidad latente, nadie la ha clarificado, no ha habido respuesta oficial. Los particulares que han visto esto en las redes, pues se alarman porque no se entiende la circunstancia. ¿Y a quién responsabilizar? ¿Y qué es lo que se pretende con esto? El señor que habla allí, que narra, dice que es un saqueo. ¿Qué es lo que se está saqueando? ¿De dónde se está saqueando? ¿Quiénes están involucrados en el saqueo? Así que, Lucena, tú que más o menos conoces la zona, ¿podrías clarificarnos un poco pues cuál es tu apreciación al respecto de este tema que nos ocupa hoy? Bueno, José y Jean-Pierre, ciertamente, o sea, ahí estamos presenciando, estamos viendo, en algo es una operación encubierta. La transparencia que caracterizaba nuestros procesos, por lo menos hasta el 2003,
era bien clara y bien específica y auditada desde todo punto de vista. Las leyes internacionales, marítimas internacionales, obligan la identificación tanto del nombre del barco y como el puerto donde está registrado, donde están los archivos de la información de cada barco. Eso es importante mostrarlo para todos los efectos de responsabilidades civiles y responsabilidades penales y también, por supuesto, para auditar y poder saber lo que es el transporte marítimo, asegurar el transporte marítimo internacional. ¿Okay? Entonces, eso por ley de la propia capitanía que está allí mismo, ¿okay? Tiene que estar visible al público. Y es parte de la transparencia de nuestros procesos. Por eso es que digo que se trata de una operación encubierta. En esa zona de Puerto La Cruz, José, hay dos fondeaderos de barco. El del terminal, por supuesto, de Puerto La Cruz, que normalmente lo que nos pedían o lo que nos exigían a nosotros como norma es que no hubieran más de 3 y 4 barcos en bahía fondeados. Y fuera de eso, ¿ok? De 3 o 4 barcos, máximo 5, un extremo, cualquier problema operacional, etcétera, tenía que ser en lo máximo permitido justamente para evitar congestionamientos, para evitar eso. Eso deja claramente una cosa que va a ratificar a Jean-Pierre más adelante, es que se está vendiendo lo que no se tiene. Es lo que llamamos nosotros una planificación negativa. Por lo tanto, y negativa significa que, por supuesto, no tienes aguas arriba en los centros de producción, lo que estás vendiendo en el papel internacional y los barcos se te acumulan allí porque no hay que entregarles, ¿ok? Es importante, Jean-Pierre seguramente va a ahondar en eso de que no solamente allí se reciben prácticamente 3 o 4 tipos de productos específicamente, ¿ok? Se reciben y se despachan mucho más de lo que se recibe, por supuesto. Estamos en primer lugar el crudo, ¿ok? Los diferentes crudos que manejamos en el oriente del país, desde Mesa, Merey, Santa Bárbara, que se despachan por Puerto La Cruz y por José. Puerto La Cruz tiene 7 muelles, ¿ok? De los cuales el 1, el 2 y 3 son muelles producteros principalmente, muelles donde la refinería despachaba sus productos, pero también podemos despachar crudo en menores cantidades, solo que son para barcos de menor calado, barcos hasta de 40.000 toneladas, 35 a 40.000 toneladas para eso. Luego tenemos el muelle 4 y 5, que son muelles para ya tanqueros VLCC, tanqueros un poco más grandes, ¿ok? Llegamos a despachar hasta 940.000 barriles por cada uno de esos muelles. Y que son el 4, el 5 y ahora el 7. El muelle 6 es el del Chaure, que es un muelle pequeño para barcos de 55.000 a 60.000 toneladas de peso muerto. Del otro lado de la bahía, separada por el Morro, ¿okay? de lecherías, está el área de José, hacia el oeste, ¿no? Puerto La Cruz está más al oriente y José está hacia el oeste del Morro de lechería. Allí, por supuesto, allí tenemos, mejor dicho, Orgullo, construimos en los años 90, la plataforma de José, que puede recibir hasta 2 tanqueros que llamamos del tipo VLCC, Very Large Crude Carrier, ¿ok? VLCC, porque podemos entregar hasta barcos de 250.000 toneladas. Para tener una idea de cuánto carga un barco, 100.000 toneladas, tú lo multiplicas por 7 y te da el número de barriles. Por ejemplo, un barco de 100.000 toneladas puede cargar 700.000 barriles, ¿ok? Un barco de 250.000 toneladas te puede cargar hasta casi 2 millones de barriles. Y hasta más, pues, por supuesto. Eso en la plataforma de José tiene como característica que es un puerto de aguas profundas. Y llegamos a ver 19 barcos, ¿ok? Del lado de José y aproximadamente 9 barcos, hasta 10 barcos en el lado de Puerto La Cruz. Si suman los dos, te va a 16 y 9 son 25, pero llegamos a ver hasta 30 barcos. Nosotros en Puerto La Cruz, ¿ok? Llegamos a despachar hasta 1.250.000 barriles diarios con el amanecer del sol y cargábamos alrededor de 75, 80 barcos al mes y casi 810, 840, en una ocasión más de 1.000 barcos al mes, solamente Puerto La Cruz. Y esa era una operación prácticamente diaria. El día en que cayeras de algo de esa producción, bueno, ibas a tener que ir a Caracas a hacer tu presentación y a justificar cualquier retraso.
nos contábamos. Es importante decir que cada barco de esos que está allí, después que llega a puerto y se identifica en capitanía, tenemos 36 horas para cargarlo. Después de esas 36 horas comenzamos a pagar lo que se llama demora. Y son, para que tengamos idea, $1,200 la hora por cada barco. Que demora. De demora. Es decir, que un barco que tarda, calculen, un barco que tarda 10 horas esperando por carga, le tenemos que pagar solamente a ese barco $12,000 en demora. Claro, un cargamento de 100,000 barriles, por decirte algo, está en el orden de los $9.2 millones el cargamento nada más. Eso me hace presumir que eso tiene que responder a una planificación muy estricta en tiempo y dinero. Mira, eso era una de las cosas más cuidadas y de los factores de eficiencia y efectividad de un puerto marítimo, de un terminal marítimo para carga de buques, precisamente por eso. Porque el retraso de los tanqueros, que cobran $1,200 la hora y ¿cómo se llama? Un tanquero te cuesta nada más que de transporte $90,000 a $100,000 la hora. El cargamento, el transporte del cargamento, $1,200 la hora. Tiene que tener eso, porque si no te lo cargan a ti. Normalmente nosotros, los puertos, cobramos el servicio al barco por estar allí, todos los sistemas de protección, de suministro que le damos al barco, de combustible, de bastimento, todo eso lo cobra o lo paga el barco al puerto, y sobre todo, más que todo, la seguridad, el servicio de remolcadores y servicio de lanchas, que son los servicios marítimos, que tiene que ponerlos el puerto, y la defensa y protección del barco. Por eso es que es inadmisible para nosotros una operación de esa naturaleza. Se ve que ya con esto es prácticamente no auditable esa operación y no sabemos a dónde están llegando. Descompuestos. No hay control alguno. Esa operación era tan auditada, José y Jean-Pierre, y Jean-Pierre lo sabe. Esa es una operación desde que nosotros sometemos el cargamento a los mercados internacionales en nuestras páginas web, etcétera, y se contrata, y luego viene la nominación del barco, y luego el ETA, el tiempo estimado de arribo, está siendo auditada. ¿Por qué? Porque esa es la transparencia que tenemos que garantizarle al país, que sus recursos están yendo donde deben ir y de que no se están desviando a ningún lado y que estamos en el marco de la ley. Eso es un país que lo hace, un país con ley. Un país sin leyes y que no le responden a nadie, porque sabemos que es un gobierno, un estado forajido, un estado fallido, estar en ese tipo de operaciones que diríamos encubiertas. No quiero especular de cuál es la materia, pero hay una serie de comentarios en el ámbito que, bueno, es mejor no decir, yo no estoy, pero es una operación que no es, eso es ilegal desde todo punto de vista. Porque la misma capitanía, tú llegas a sacar tu lancha sin un registro y te multa. Sí, poniéndonos suspicaces. Aquí definitivamente alguien está manejando recursos que no entran a las cajas del Estado, a las arcas del Estado, y no sabemos además por cuál ruta, porque el problema está que cuando un barco llega sin bandera, uno no sabe qué rumbo toma, ni a dónde. Quién es, ni dónde está registrado, ni cuánto está cargando. El proceso de facturación de un barco en muelle es un proceso bien especificado, bien procesado, bien procedimentado, y no da lugar a... Antes de que llegue un barco al puerto, normalmente nosotros se recibía, Petróleo de Venezuela recibía una carta de crédito donde estaba el garante del pago de ese barco, y que por supuesto va a las arcas nacionales, va a la Tesorería Nacional, todas esas entradas, ¿entiendes? Y eso es la cosa que se garantiza desde la documentación, el ULASH del barco, que es su facturación final para cierre de un cargamento. Nosotros vendemos, todos esos cargamentos se venden en tierra. Y vienen compañías auditoras, vienen compañías certificadoras que tanto para el cliente como para nosotros aseguran que lo que le estamos entregando está en la cantidad y en la calidad que se contrató. Sí. Por lo tanto, se paga en el precio que se contrata. Puede haber alguna mínima desviación, una cosa, etcétera, pero y se corrige en base a eso, porque hay marcadores internacionales, llámese WTI, West Texas Intermedio, el NYMEX,
el Brent, hay marcadores, hay crudos patrones donde, contra los cuales eso se compara y puede haber un ajuste final porque las calidades son precisas y son en los rangos, pero puede una que otro llegar muy cerca y haber una desviación. Pero lo que es en cantidad y en calidad tiene que haber, eso tiene que ser contable, porque se trata de los dineros de los venezolanos, ¿entiendes? Y como tú dices, eso da pie a todas las suspicacias, eso no es auditable, eso no es comprobable de esa manera, ¿ok? Ahora, Ese para que la gente entienda la forma prístina en que se operaba antes PDVSA, había una auditoría del Estado mismo, una contraloría, un contralor del Estado delegado dentro de PDVSA, y había auditoría externa también que de alguna manera corroboraba que lo que una cosa sostenía se reflejaba igualmente en la otra. correcto. Mira, en el piso 5, en la campiña, teníamos nuestras oficinas de comercio internacional, ¿ok? De comercialización de crudo y productos internacionales. Y esa propia oficina estaba siendo auditada, grabada. Todo lo que hacía cada uno de nuestros vendedores. Gente, mira, no, mira, si yo nunca oí una queja o cualquier proceso en ese departamento. Eso era transparente. ¿Ok? Desde que se nomina, porque nosotros colocamos unos tenders, unos que son lotes de crudo, que es la planificación que estamos diciendo, se colocan en los mercados, a la orden de los mercados internacionales y viene cualquier compañía y que, bueno, de las que está registrada con nosotros y debidamente acreditada y te ofrece, te ofrece claro, nosotros tenemos nuestros precios, nosotros queremos que lleguen hasta allí, por supuesto, y tratamos, eso tenía que ser lo más Se cerca llama posible revisado. la puja de precios, ¿no? Sí, pero ahí nosotros, eso era muy revisado, ¿viste? No todo el mundo podía. Entonces luego se acordaban los cargamentos, ¿ok? Se vendían y venían. Y teníamos entonces también la compañía que te compra, te coloca un auditor, un certificador de ellos, ahí en el puerto, llámese Sable, Martin, todas esas compañías internacionales que iban a revisarte lo que tú le estabas vendiendo y a comprobar que las medidas en tierra fueran, porque contra esa medida es que el barco, vamos a chequear el barco. Luego nosotros contratábamos y medíamos las diferencias tierra-barco, justamente para eso. Mira, hay un rango aceptable, menos 0.02%, ¿ok? De diferencias tierra-barco, pero va contra la cifra que gobierna es la que nosotros vendimos en tierra, ¿ok? El gobierno de ese barco, con la bandera respectiva que cargaba, luego reportaba igualmente al vendedor que lo que Al vendedor a través, el que reporta al con los vendedor, cánones debidos. perdón, el que reporta al vendedor es ellos tenían un privado, un tercero, que no Ajá. está en discordia, ¿ok? Privado que certificaba o que certifica esos cargamentos, ¿ok? Sí, mira, se entregaron 321.243 barriles, ¿ok? Y teníamos que ver eso también en las cartas del barco. Y luego preparábamos lo que se llama el LUL, la facturación del barco, ¿ok? Tanto esa facturación ya tenía una carta de crédito en un banco internacional de que ese banco, si estaba conforme al crédito, nos pagaba, nos entregaba nuestra cosa y se acabó, pero estaba asegurado el dinero aquí. Sin eso no podía salir un barco y no le dábamos el zarpe de capitanía si no está asegurado el proceso. Bueno, Esa es la transparencia, estamos hablando de la PDVSA meritocrática, donde las la cosas PDVSA meritocrática. como... Además de eso, el Ministerio de Energía y Minas, ¿okay? Que era un fiscalizador, revisaba todo lo que recibíamos diario de los campos de producción y todo lo que despachábamos. ¿Okay? Claro. O sea que está enterado y a él las cuentas tenían que cuadrar día por día, por supuesto, todo menos en lo que se llama el balance de mermas, que eso es un porcentaje de nosotros, por supuesto, ese era un factor indicador de la eficacia de la refinería y teníamos que bajarlo a menos de 0.2, casi a cero. ¿Ok? Siempre hay algo de evaporación, hay drenajes, hay cosas, ¿entiendes? Pequeñas fugas y cosas de esas, sí. Purgas y cosas porque hay que sacarle agua, hay que hay que acondicionar el producto para venderlo. Ahora, Por supuesto. Sí, René, bueno, yo creo que Porque, ha clarificado de entrada y detalle a detalle lo que era la claro, operación lo de que me gusta mercancías de mucho de PDVSA con el esta, mundo entero, ¿no? Pero Jean-Pierre, que ha trabajado en el comercio internacional de crudo y derivados, Él puede dar fe de todo lo que estoy diciendo en cuanto a la transparencia de ese vamos a proceso. corroborar eso que tú dijiste y a obtener otros datos de parte de Jean-Pierre, porque
¿Cómo no? Eso de Por lo que tú favor. estás hablando, René, se llama organización. Organización, y así era de transparente ese Y hoy proceso. tenemos es una ¿Sí? bodega, Por lo aparentemente. menos hasta el 2003. Jean-Pierre, que conoce Entonces, ya todo Jean-Pierre, por el favor, comercio toma la internacional, palabra pues, sabe. para que No, nos mira, explique un poco. es que René aquí no está dando una clase académica, pero extraordinaria. Es más, este video se va a hacer famoso porque aquí es una clase de lo que era realmente la PDVSA con meritocracia y la PDVSA productiva, etcétera, ¿no? Pero dentro de lo que estamos hablando aquí, en esta operación oscura, hay otras cosas, otros elementos que son bien interesantes porque cuando nosotros tratamos de buscar información sobre estos barcos que estaban ahí parqueados, ¿no? O estacionados en el agua, Ahí, estrellados, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, no solamente que los barcos no tienen la bandera de donde pertenece el barco, donde está registrado el barco, pero le taparon el nombre. Y no solamente eso, que el barco tiene normalmente un sistema de tracking, un sistema de seguimiento a través de un GPS, como un avión, como el carro tuyo, cuando tú vas de un lugar a visitar a tu familia, entonces tú tienes un GPS que te lleva a la dirección final. Bueno, los barcos tienen unos sistemas de traqueo. Ellos bloquean los sistemas de traqueo para desviarse para donde les da la gana. que no se identifique dónde están, qué están haciendo exactamente, ¿no? Y entre las cosas que explicaba René, y es verdad, el departamento de fletamento que se encarga de perdona la redundancia, de fletar el barco, eso lo hace a través de brokers internacionales reconocidos que son los que manejan la flota de los dueños de los barcos, porque los dueños de los barcos lo que hacen es construir barcos. Y entonces el broker es el que identifica el barco, es como cuando tú alquilas un carro. Entonces vas a Hertz, vas a Budget o vas a Enterprise. Es lo mismo en el sistema de barco, para explicarlo de una forma sencilla. Y esos barcos están registrados, están registrados bajo unas firmas internacionales como es Lloyd's, ¿ok? Entonces, ese barco, todos los pasos de ese barco, desde que sale de un puerto hasta que llega a otro puerto, están identificados y tú lo puedes sacar a través de las cartas de navegación de esos barcos, del GPS de esos barcos. Pero estos barcos vienen con el GPS apagado. ¿Ok? Esto para empezar por ahí, ¿no? La otra cosa que es interesante en todo esto es que René explicó algo muy importante. Aquí hay dos factores importantes. El tiempo de espera de ese barco en el agua. ¿Ok? Para darle un costo aproximado a lo que dijo René, un barco parado en el agua sin cargarlo cuesta $25,000 diarios. $25,000 diarios. Así que si ese barco... ¿Esto lo tiene que pagar quién? ¿El proveedor que no carga el barco? PDVSA tiene que pagar eso porque la demora es porque, por ejemplo, el muelle no estaba listo o el tanque no estaba lleno del producto que no pasaba en nuestra PDVSA anterior, ¿no? Pero, y ahora sí está pasando porque hemos tenido, desde la época en que Chávez entró en PDVSA, después del 2003, 2004, usted no se puede imaginar los casos que nosotros hemos registrado de barcos que han estado 10, 15 días parados por ahí porque no se ha pagado, vamos a decirlo así, la mordida de la corrupción que había en los canales de suministro, de la corrupción que hay dentro de PDVSA. Bueno, el caso es ese. Entonces, la otra cosa que es importante es que en Venezuela hay inspectores independientes. Inspectores independientes. Son inspectores que están garantizando que lo que se cargó en el barco es de la calidad y de la cantidad que se requiere y lo que está formulado dentro del proceso de venta. En pocas palabras, si vas a cargar un barco con 700,000 barriles, ellos quieren estar asegurados que lo máximo que está ahí es 700,000 barriles, más o menos un porcentaje, porque eso está dentro del contrato. Bueno, déjeme decir una cosa, en Venezuela no hay inspectores independientes. Los inspectores que hay son los inspectores de PDVSA. Entonces ahí se puede cargar lo que sea, como sea, y eso sale sin registro de ninguna manera. ¿Ok? Hay otra cosa muy importante, lo que decía René, el loss control, pérdidas, lo que puede haber en el barco. Pueden haber algunas pérdidas, pero eso está dentro del contrato. Tú no puedes pasarte de un porcentaje de pérdida. Yo no me acuerdo, en el pasado era 1,5%, 2%, René a lo mejor lo puede formular más. Entonces, toda esta operación es una operación oscura, una operación que no tiene ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de normativa ni de reglas claras
en la venta de este producto, ¿no? Alguien ha llegado a decir que es gasteril, porque una persona que tapa la bandera de un barco pertenece a un país está cometiendo un delito internacional. Por suerte, eso es Ahora, correcto. Yo no sé si René quiere agregar algo más, En pero el mundo de los negocios, No, las cosas está tienen que bien, ser me claras. parece que lo describiste ya a nivel de detalle, con la arquitectura correcta, con el procedimiento correcto, ¿ok? Cuando nosotros conseguíamos una diferencia, por decirte, tierra-barco, que pasaba de 0,2, 0,3%, inmediatamente mandábamos a revisar qué pasó. exacto, Porque también, vamos a estar claro, los barcos tienen tanques de su fuel y cosas y pueden agarrar parte de un producto para, ¿me entiendes? En sus tanques de fuel, ¿no? Que no son para la carga para la fiscalización nuestra. Entonces, algo tiene que pasar, algo tiene que hacerse o tiene que revisarse hasta verificar o justificar. Puede haber fallado un medidor, puede haber fallado una válvula, etcétera. ¿Entiendes? Y entonces eso tiene que verificarse. Eso es un control de pérdidas que teníamos nosotros constante y auditado. Uno de los puertos o de los terminales nuestros que pasara de 0,4% de factor de merma en su, o de pérdida en su contabilidad de crudo y producto, por supuesto, crea malas sospechas, crea dudas, ya no es transparente el proceso, ya no le podemos garantizar a los venezolanos que su riqueza está yendo al sitio que tiene que ir. Entonces, esa era una cosa que se controlaba, no solamente por el certificador local, te mencionaba que teníamos antes 10, 12 compañías. Mira, estaban en tu laboratorio, se metían en tu laboratorio y tenías que dejarlo porque ellos tienen que revisar eso. Mira, sí, me estás vendiendo lo que dijiste. Se iban a los tanques a ver las mediciones, pedían las boletas, y tenían toda la información. Y le garantizaban, por supuesto, al cliente, sí, se te están despachando 200 o 300,000 barriles de crudo Santa Bárbara, o de crudo Mesa, o de crudo Merey, o de crudo Leona. Y se especificaba, ¿ok? Y encima de eso, después te viene el Ministerio de Energía y Minas, que te pone un hombre ahí, que te van a fiscalizar todos los tanques y cuánto se despachó, y que te fiscalizan la contabilidad completa de una refinería o de un terminal, completa, y tiene que entrar, coincidir, por supuesto, menos el factor de merma que haya en el proceso. Y si hay Eso un era factor de merma, cuando, tiene que explicarlo. claro, pero eso era cuando el ministerio también era un ministerio profesional. Ajá, Hoy en transparente, día, hecho pues de profesional, aparentemente ya hay mucho profesionales peaje. de primera llegamos a tener en ese ministerio, por supuesto, y del lado de PDVSA, gente comprometida. Rara vez llegamos a conseguir un caso vienen, acuérdense que nosotros despachábamos por llenadero, despachábamos por poliducto y despachábamos por barco, ¿ok? Llenadero de camiones, me refiero. Y todo eso tenía que estar revisado, fiscalizado día por día. Ahora, ¿cuál de ustedes me va a contestar lo siguiente? Estas operaciones que se están haciendo con tantos barcos allí en la bahía de Puerto La Cruz y en toda esa zona de Oriente, ¿bajo qué es que me están operando? Porque si Venezuela no está produciendo, si el país tiene sanciones, ¿cómo es que llegan tantos barcos a buscar qué? Y bueno, no sé, yo te puedo decir, en primer lugar, lo que mencionaba Jean-Pierre, estamos en un orden de producción, claro, no sabemos porque antes salían las cifras auditadas prácticamente diario y las informaciones y los informes se hacían mensuales, ¿ok? Por supuesto, internamente teníamos que responder porque nosotros teníamos que, como gerentes de operaciones y responsables de esos bienes de la nación, teníamos que responder día por día, ¿ok? Y llegamos a despachar solamente en Puerto La Cruz 1.250.000 barriles diarios. Luego entró, a partir del 97, entró la plataforma de José porque teníamos que vender la novedad, nueva tecnología a partir de los 90. ¿Cómo se llama? Los crudos sintéticos, los crudos de la faja del Orinoco, que son de 6 grados API. ¿Ok? Para que tengan idea, el agua tiene 10 grados API. ¿Ok? Entonces, los crudos livianos son los que tienen de 30 a 40 grados API. ¿Ok? Y los crudos extra pesados son los que tienen menos de 10. Es decir, que si los tiras al agua, se hunden, no flotan. No, Entonces, no flotan, por supuesto. Entonces, generamos los procesos en JOSE, 4 mejoradores, inversiones sobre los 30.000 millones de dólares que se hicieron ahí para hacerle al país por poder producir la faja del Orinoco, que es el bastión más grande de nuestras reservas, ¿ok? De las cuales
ahorita se habla, el gobierno, el régimen habla de 300.000 millones de barriles en reserva, y nosotros sabemos que lo que está certificado es 150.000 millones de barriles. Bueno, esas reservas más grandes están allí en la faja del Orinoco, y las teníamos se hizo el proceso de los 4 mejoradores de Jose y producíamos crudo sintético. Y por eso se construyó la plataforma de Jose, que puede despachar hasta 100.000 barriles por hora. Un barco de 1 millón de barriles lo carga en 10 horas. ¿Ok? Un barco de 1,5 millones de barriles lo carga en 13, 14 horas inmediatamente. ¿Ok? Y puede recibir barcos de 250.000 toneladas. Cargamos allí 2 puestos. En condiciones de normalidad, en condiciones normales, eso es lo que hacemos, que teníamos el estado del arte, la tecnología allí para esos procesos, además de las 2 monoboyas. Por eso hubo que construir esa plataforma en Jose para poder despachar esos volúmenes. Cuando llegamos a despachar ya, bueno, eso, sumábamos más del 1.300.000 barriles diarios. Una parte entregábamos por Jose y otra parte importante por Puerto La Cruz. Estaban más o menos iguales. Luego ahora, por supuesto, ya es mayor es Jose. Agrego algo más a esto, ¿no? Los reportes de producción por parte del régimen que está en Venezuela y de la PDVSA actual es una información que nosotros sabemos que no es correcta. Ellos han estado en los últimos meses, desde el comienzo de año, solamente reportando una producción entre, vamos a decirlo así, 600.000 y 700.000 barriles por día. Sin embargo, todo este año se han reconocido de cargamentos que han salido de la zona de Jose hacia afuera. Documentación de eso, por supuesto, se obtiene a través de otros medios, porque información oficial, como dijo René, no existe. No existe. No hay ninguna de esas operaciones. Pero fíjate tú, ¿no? En Venezuela, si se produce esa cantidad y tenemos las refinerías prácticamente paradas, porque en Venezuela hasta hace poco no había ni siquiera gasolina ni diésel para mover el sector automotriz. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con ese crudo, no? Las procesadoras de crudo sintético que hay en el oriente del país, que agarran ese crudo pesado y se lo transforman en un crudo más o menos de una gravedad de 30 grados API, son procesadoras que se les quitaron a los gobiernos, a las compañías internacionales anteriores, y estas se las vendieron a los rusos y a los chinos. Esta gente ha estado tratando de operar esos sistemas, sin embargo no han sido exitosos. Tal es así que hoy en día, para convertir ese crudo pesado de 9, 10 grados API a 30 grados API, se importa nafta, ¿ok?, de afuera. Y esa nafta hoy en día se tiene completamente evidencia que esa nafta está viniendo de Irán. No sé si ustedes se acuerdan cuando el primer barco que venía de Irán lo paró la Guardia Costera Americana, pensando que en ese barco habían ciertos equipos militares, etcétera. Bueno, esos barcos continúan llegando a Venezuela para mezclar ese crudo y poder sacar ese crudo que se llama Mesa o Merey, de 30 a 32 grados API, para exportación. Ahora la pregunta es, ¿de dónde va eso, no? Hay sanciones, sabemos muy bien que ese crudo no va a entrar a los Estados Unidos, ese crudo no va a entrar en Europa, pero sí está entrando en otros canales de consumo, ¿ok?, como es el pago de, vamos a decirlo así, de los compromisos que tiene el régimen con los países de Rusia, con el país de China, que son exactamente a los cuales se les revendió los activos que se les sacó a las compañías transnacionales a estas operadoras rusas y chinas. ¿Okay? Pero te voy a atajar allí. O sea, puede ir a China, puede ir a Rusia, pero ahí no estamos percibiendo nada, porque con ellos lo que tenemos es deuda. De repente le dicen, mándame tantos barriles, que voy a empezar a cobrarme los miles y miles de millones de dólares que ustedes me deben. En consecuencia, eso no genera ingresos al país. Es muy probable. Entonces, pero eso explica, José Antonio, eso explica la razón por la cual esos barcos tienen tapado el nombre, no tienen bandera ahí y están siendo operados en la sombra, ¿ok?, en una situación oscura. Pero es la única forma de explicar de dónde están saliendo esos barriles. Sí es cierto,
Eso no le está entrando sino al sistema corrupto, a la organización criminal que maneja a Venezuela en estos momentos. Sabes que ahora que me habla de eso, recientemente, hace un par de meses, creo, no más, se llegó a decir que inclusive por un voto en la OEA, una isla del Caribe recibió un cargamento no sé de cuántos litros de no sé qué cosa. Yo no dudo que eso ocurra así. Viendo este panorama, uno se permite interpretar cualquier cosa, que el producto de la industria petrolera nacional está utilizándose para cubrir cualquier antojo y cualquier capricho de quienes nos gobiernan frente a terceros. Ahora, Sí. fíjate tú, ¿no? Definitivamente, ¿Ah? perdón, no, definitivamente la operación no es transparente, ni tiene control, ni sabemos si tiene auditoría, si, por supuesto que no la va a tener de esa manera, mucho menos, ¿ok? Decía Jean-Pierre algo muy importante. Nosotros teníamos, ok, dentro en el departamento de planificación, en PDVSA La Campiña, por supuesto, y en comercialización, comercio y suministro, hay un modelo nacional que optimizaba todas nuestras refinerías, porque a veces teníamos que hacer una parada de planta específica en una de las refinerías por un producto, etcétera, programada, entonces ya con antelación, por ejemplo, Paraguaná o El Palito, etcétera, nos enviaba los componentes y nosotros optimizábamos el sistema nacional de mercado, ¿ok? El sistema nacional. De esa manera, ni los clientes, era transparente a la población en general de que nosotros tuviéramos una planta importante porque tenemos que hacerle mantenimiento cada 3 o 4 años, un SPCC, una alquilación cada 2, etcétera, ¿no? Y de esa manera el cliente final no veía, no veía ese mantenimiento, le era transparente, él recibía producto las 24 horas del día. Lo despachábamos, pobrecito, de Puerto La Cruz, solamente 43,000 barriles diarios de gasolina para alimentar 3 estados del territorio nacional. El Ahora, Palito, la pregunta que surge aquí es cómo es que frente a un gobierno que se muestra tramposo con todas estas cosas que estamos conociendo aquí, se muestra tramposo y sin embargo Estados Unidos, que es un país de la formalidad y de las leyes, está negociando con ellos para que Chevron permanezca allí y al mismo tiempo suspendiendo algunas que otras sanciones. O sea, ¿qué puede haber detrás de esta política norteamericana en este instante? Bueno, ah, bueno, te puedo, dale, perdón, discúlpame, dale. Jean-Pierre, adelante, adelante. Sí, perdona, yo quería mencionar algo muy importante con respecto a ese tema. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que este es un tema petrolero y no es un tema político, ¿no? El día, Claro que es petrolero, de el día negocio. 22 de octubre, ¿ok? El presidente Chevron, en forma pública, que fue anunciado en varias publicaciones, en varias revistas a nivel internacional, ¿ok? Él se llama Mike Wirth, ¿ok? Es el presidente y director ejecutivo de Chevron. Anunció que ellos, como Chevron, no han hecho ningún lobby, ¿ok? Ningún lobby, para estar claro, para sacar las sanciones que tiene el gobierno americano en contra del régimen de Maduro. ¿Okay? Esto lo dice el presidente Chevron. Hay que decir que eso es así. Exacto. El presidente Chevron no se va a lanzar una noticia de ese tipo cuando va a contrariar los elementos políticos que están manejando esta situación. Sí. Para no trascender el problema a lo que está sucediendo hoy en día con la discusión entre la administración de Biden y el gobierno interino, ¿ya? Y ahí en el medio el régimen ilegítimo de Maduro, ¿ok? Lo único que voy a decir con respecto a ese comentario es que los Estados Unidos hace mucho tiempo estableció los caminos que había que seguir para lograr la salida del usurpador en Venezuela y lograr unas negociaciones, unas elecciones, perdón, justas y transparentes. Eso tiene ya 3 años en proceso y no se ha logrado nada. Entonces, volviendo al tema, y bueno, voy a dejar que René haga su opinión, pero después quería volver al tema del petróleo, a cómo está el petróleo hoy en día, qué está pasando en José, cuando tiene una montaña que es más grande que el Ávila de coque, ¿okay? Que hoy en día tiene un valor de casi $3,000 la tonelada,
con el problema de Ucrania y el problema de la falta energética que hay a nivel mundial, y que PDVSA hoy en día no está maximizando ingresos para resolver los problemas del país con tantos recursos que tiene ahí disponibles y que no está haciendo nada con eso. Ahí se la dejo. Muy importante, Jean-Pierre. Bueno, déjame aclararte, José, como dice él, pero hay que moverse sin pasar a caer en el terreno político, que no es nuestra área de competencia, ¿ok? Pero a raíz de la guerra con Ucrania, salieron del mercado americano aproximadamente solamente en crudo 700,000 barriles diarios lo cual es un factor claro. Este país consume 17, 18 millones de barriles diarios, ¿ok? Pero le saca 700,000 barriles a un cliente. Y eso te indica lo que era el estado de Venezuela antes, que era un suplidor confiable y seguro de los Estados Unidos del mercado americano durante más de 100 años. ¿Okay? Entonces, es bueno mencionar eso. Al salir esto del mercado, por supuesto, a los Estados Unidos le interesa sobremanera que se arregle el problema de Venezuela. Y más bien ha utilizado eso para presionar al régimen a sentarse a negociar la salida de ese factor de desorden que nos está causando todos los problemas en Venezuela, para ser cierto, ¿no? Y entonces, obviamente, al faltar eso en el mercado, por supuesto, lo vimos, la subida de los precios, etcétera, se compensó en algo con aquí. A lo mejor México metió otro aporte, Canadá también. Y recuérdate que se estaba cumpliendo aquí lo que es la normativa ambiental, y no querían extraer más shale gas y shale oil por las razones que ya conocemos, ¿ok? Calentamiento global, que este gobierno. Bueno, las políticas normalmente de los Estados Unidos han sido políticas de Estado, y por eso es que como bien lo dice Jean-Pierre, no ha ido el presidente de Chevron allá a hacerlo, y más bien fue el gobierno de aquí a entrar en unas conversaciones porque nos interesa en el corto o mediano plazo que se resuelva el sistema de Venezuela. Y tan falsas son las cifras que está dando el gobierno de Venezuela, que se recortaron 1 millón de barriles y parece que ya estaban recortados, que eran los que Venezuela a lo mejor reportó, y no existen. Porque no se ha visto. Claro, va a venir, porque ya lo que viene ahora es la etapa de invierno, que los consumos de combustibles pesados y de suministro de crudo se hacen mucho más elevados por el frío aquí. Y estamos viendo la crisis en Europa, y eso mantiene una crisis de precios importante. Entonces, te quería mencionar ese punto, es muy importante. Yo estaba mencionando lo de que en Venezuela también intercambiamos productos entre las refinerías para hacernos para que el mercado no falle, no se ve afectado. Lo que estamos viendo ahorita es todo lo contrario. Han traído iraníes, han traído a chinos, a todos, a tratar de resolver el problema en Venezuela, pero es tan grande ¿cómo se llama? El desorden que hay allí, y la poca disponibilidad de recursos, que se hace cuesta arriba. Porque ahora reparar ese sistema va a llevar. Y otra cosa importante, estamos viendo el último tercio. Yo lo digo así, por ejemplo, son 3 grandes tercios de la industria petrolera mundial. El último tercio de los combustibles fósiles como elemento energético, Venezuela está perdiendo la edad de oro, ¿ok? Porque no logra producir 650,000 barriles diarios, cuando antes producíamos hasta 3 millones y medio de barriles, y hasta 4 en algún momento, solamente con una orden ejecutiva en Venezuela del presidente PDVSA. ¿Okay? Esa es la triste realidad nuestra, perdiendo el último tercio de oro de la industria petrolera mundial. Lo que quedan son 25, 30 años por lo menos, o 40 años. Eso quería comentar yo. He hablado con muchas personas que me dicen que a la vida útil del petróleo y de los fósiles va a quedar unos 30 años, porque ya las energías emergentes están prácticamente bien desarrolladas y bien encaminadas. Entonces, este tiempo para Venezuela sería crucial, y lo está perdiendo justamente, bueno, por unas políticas erradas desde el punto de vista operacional. Sí, un régimen equivocado, un régimen fallido. Sí. Es importante, claro. Hay que saber también, por lo menos una cosa es con la demanda actual, por la cantidad del parque automotor nacional y mundial que está consumiendo combustible, pero ya se están vendiendo los carros eléctricos y los carros híbridos en todas partes, y en algunas partes en Europa es ley, hasta dentro de 10 años no debe haber
¿cómo se llama? Combustible automotor para vehículos, ya se va a estar pidiendo hidrógeno, eliminando la huella de carbón, que es lo que se trata de decir, porque estamos sufriendo los embates de la naturaleza con mayor fuerza, pareciera o creemos, o sea, lo que los ambientalistas pensamos, de que sí de verdad hay un impacto negativo en el calentamiento global y hay que actuar sobremanera lo antes posible. Pero Bueno, después de eso queda la industria petroquímica, no puede desaparecer, ¿ok? Porque la cantidad de compuestos se seguirá produciendo, se va a seguir produciendo a lo mejor por 50, 60 años, veremos mucho más que eso. La industria petroquímica, desde la suela de los zapatos hasta todos los aparatos en la los casa, en todas fertilizantes las y vías que todo lo utilizan, demás, claro. la penetración es demasiado grande para que vaya a desaparecer. Pero el fuerte, el combustible automotor, le deben quedar 30, 40 años de vida máximo. ¿Okay? Eso es Ahora, lo que... esos 30 años, por la forma en que estamos viendo las cosas, los van a succionar los iraníes y otros tantos, no Venezuela, porque justamente las negociaciones que se están abriendo de parte del régimen venezolano para el aprovechamiento de la petroquímica y de todo lo demás es a través de terceros, no a lo No, interno. no, exacto. Ya todas las refinerías están comenzando a adaptarse y a ampliar su campo a la parte petroquímica, porque saben que ese es el futuro, ¿entiendes? Irá a una transformación que será diferente el consumo, hasta donde tengo cifras auditables, ¿ok? Hace unos 6, 7, 8 años atrás, el consumo mundial estaba en el orden de los 97 a 100 millones de barriles por día total de petróleo, ¿ok? Simplemente cuando desaparezca la parte del mercado automotor, seguramente dejará de usarse un 60 o un 50% de ese crudo para esos propósitos, para Ujú. la parte Claro, automotor. Y el resto seguirá yendo a la parte petroquímica, gas y petroquímica. claro. Esos son los elementos del futuro, ¿no? Ahora, Jean-Pierre, Bueno, fíjate visto tú, este voy a agregar, panorama, exacto, visto este panorama que nos acaba de describir René, bueno, estamos mira, René, estamos yo, hablando con René Lucena y con Jean-Pierre Chauvet, dos expertos petroleros, pues porque surgió el tema, que ya lo dijimos al comienzo, de estas operaciones extrañas en Oriente, con unos cargueros que no sabemos qué cargan, ni por qué tapan las banderas, ni a qué vienen, ni para dónde van. Pero lo que acaba de decir René con respecto a las energías renovables, o bueno, sea, ¿cómo se puede ah, inscribir? yo voy a agregar varias cosas acá, ¿no? Ajá, La primera es que definitivamente estoy 200% de acuerdo con René. La PDVSA actual, ¿ok? El gobierno, el régimen actual, está perdiendo la mejor época de la vida de capitalizar con la venta de estos recursos que tenemos y hacer lo mismo que estamos pensando, que es la transformación de Venezuela. Fuimos de agrícola a petrolero y ahora de petrolero a energías alternas y energías y otros emprendimientos, combinadas. ¿Okay? y otros Imagínate emprendimientos. tú la riqueza que tenemos nosotros para poder producir toda esa transformación que nosotros queremos. Entonces, para terminar ese tema, solamente en la parte esa, es que se comprueba otra vez que lo que está implantado en Venezuela no sirve, porque no son capaces realmente de conducir al país hacia un progreso. Ni de reinventarlo siquiera. Imagínense ustedes, y eso lo sabe René mejor que nadie, en Venezuela se está ventilando tanto gas, ¿ok? Y escúcheme bien, Sí. tanto gas se está ventilando en Venezuela hoy en día por la falta de control, por la falta de mantenimiento de los pozos, que ese gas se podría canalizar a través de una tubería de, no sé, 200 kilómetros y alimentar todos los procesos petroquímicos y de fertilizantes que están en Trinidad y Tobago. Ujú. Si alguna vez ustedes ven los complejos petroquímicos y de fertilizantes que están en Trinidad, actualmente están parados por falta de gas. Y el gas que se está ventilando en Venezuela hoy en día, ¿ok? Podría suplir a todas esas plantas que están ahí. Y eso es una cosa que requiere muy poca inversión y solamente la decisión de tomar y construir la tubería. Es más, el gobierno de Trinidad y Tobago está dispuesto a pagar la tubería para conectarse con Venezuela. ¿Okay? Imagínate.
Vamos a empezar por ahí. Y nosotros haciendo, y nosotros, eso se llama, lo llamamos flaring, ¿cómo se llama? Quemar en mechurrio, ¿no? Sí. Es verdad. Es una de las pocas luces que se ve desde el espacio de Venezuela, que son las quemas de combustibles en el oriente del país. ¿Okay? Entonces, hay que decir las cosas como son. Y si es tan cierto lo que menciona Jean-Pierre, que toda Europa vive del gas ruso y se transmite a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, mucho más fácil. ¿Cómo se llama? Trinidad, que está a 15 a 20 kilómetros de las costas de Venezuela. Bueno, los productos tendrán 300, 400 kilómetros a lo sumo, pero teníamos para llevarle a Brasil, a llevarle a Colombia, inclusive hacer los proyectos. Cuando hablamos del gas, ve la cosa curiosa, René, que te voy a decir. Ajá. Este régimen ofreció darle servicio de gas por tubería a dos poblaciones, dos municipios de la isla de Margarita, cuando comenzó Chávez, y al sol de hoy, eso desapareció. Ni siquiera eso han sabido aprovechar. Pero si teníamos un potencial, el oriente venezolano tiene un potencial, imagínate, producíamos 1.000 millones de pies cúbicos estándar por día, ¿ok? Y le sacábamos todos los líquidos en San Joaquín, los fraccionamos en José, y el país no tiene gas. Eso es inadmisible. No puedes cuando consigues una bombona de gas. Ese es justamente el problema de ese tipo de gobierno. Creo que nosotros vamos a seguir teniendo estos mitines, Jean-Pierre y René, a la orden, porque lo que viene desde el punto de vista de los cambios en el uso de las energías es muy importante, y la gente que trabajó en PDVSA todavía está calificada para abordar también esos temas alternativos, por supuesto. Y están formados, podrían formarse rápidamente para actualizar en ese sentido. Entonces yo creo que estos temas los vamos a tener que seguir manejando, porque el del petróleo está como está. Sabemos pues que el régimen no va a permitir que eso se recomponga, no está en capacidad de hacerlo. Mandó a la calle a todos los tecnólogos, ingenieros y gente meritocrática que se tenía, y eso no se hace de la noche a la mañana. Y si al petróleo le quedan 30 años, yo creo que no van a tener tiempo de formar esos talentos. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que enfilarnos más por estas energías alternativas, por el uso adecuado del gas, que sí, de alguna manera, pues todavía a lo interno se podría aprovechar al máximo para ese cambio que Jean-Pierre sugiere que hay que hacer, ir ahora de lo del petróleo a otras áreas de producción y de aprovechamiento de energía. Y entonces en otro meeting creo que nosotros podemos pues empezar a diseñar semana a semana, si a ustedes les parece bien, con otros invitados que dominen el área, pues, qué es lo que podemos hacer, cómo darle reutilización a los talentos que se nos fueron. Por supuesto, tiene que cambiar el régimen para que regresen, no van a ir para allá a perder su tiempo. En otros países también siendo bien recibidos y debidamente aprovechados. Pero conjuguemos aquí pues la iniciativa de hacer de esta plataforma de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, y en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, todo un pool donde hagamos aquí cátedra al respecto, ¿no? Para que la ciudadanía, tanto de Venezuela como de estos países, entiendan pues que reinventarse implica sacrificar y dedicarle tiempo, ¿no? Sí, José Antonio, de verdad que te agradecemos muchísimo la invitación para tocar este tema. Hay muchos más temas que se pueden hacer. Yo pienso que lo importante es continuar con estos temas, pero teniendo un buen plan, ¿ok? En pocas palabras, nosotros lo que queremos es reemplazar a esta cuerda de bandoleros que están ahí con gente capaz, como la conocemos todos, ¿ok? Porque esencia de esto, aquí hay dos candidatos, dos personas que han trabajado en la industria petrolera por muchos años, y de como nosotros hay más de 3.000 venezolanos, ¿ok? Están en todo el mundo, que pueden realmente, bueno, montar un plan operativo de esto en muy poco tiempo. Y con un valor esencial probado en el tiempo, la ética, que sin eso no es posible recomponer nada. Así ni a que, los partidos políticos, ni a las instituciones públicas, ni al sector privado si no hay ética.
Y habiendo ética, yo creo que esos son los talentos que hay que convocar a que participen en esta iniciativa comunicacional para que los venezolanos y los otros países entiendan de que aquí hay que conjugar esfuerzos en función de un progreso distinto. De acuerdo. Se habla mucho de emprendimiento hoy día, pero como digo e insisto, emprender significa tener métodos, tener disciplina, tener constancia y ser, insisto, éticos. Sin eso no hacemos nada. Gracias René. Jean-Pierre, gracias, Jean-Pierre. Pero sí quedó claro mucho entonces, tu quedó apoyo claro, complementario, eficiente y muy profesional de lo que es la realidad del mercado, de las cosas que estamos viviendo. Gracias, José Antonio. Y te reitero, te digo, hay aquí, o sea, para hacerte, y quisiera decirte ya de una vez, todos los planes de recuperación y rescate de la industria, a todos sus niveles, producción, todas sus fases, comercialización y refinación, petroquímica, están o ya fueron desarrollados por todo ese grupo de profesionales afuera, están disponibles. Ahora tendrán que, por supuesto, cambiar algunas leyes, cambiar algunas cosas, porque volver a conseguir financiamiento como el que hicimos en el complejo de José, etcétera, de 30.000, 40.000 millones de dólares, no va a ser posible en las condiciones que estamos. Y habrá que recurrir al sector privado, por supuesto, para el rescate. Antes que el cometido de este programa se cumplió y dejar claro pues, que estaban ocurriendo cosas extrañas con el servicio petrolero en las instalaciones de Oriente, que hay un kikiriwiki, como decimos en criollo allí, que nadie lo ha podido clarificar. Nosotros medio dejamos claro que existe, se comprobó pues con unos videos que nos hicieron llegar. Manejamos el tema con Jean-Pierre Chauvet y con René Lucena, ambos expertos petroleros pues tanto en producción como en mercadeo de hidrocarburos y derivados. Y desde luego pues que esto tiene que clarificarlo alguien. Nosotros lo dejamos ya clarificado según nuestras apreciaciones y lo que hemos visto en las redes. En consecuencia, esperamos pues que la audiencia de alguna manera se manifieste y también nos haga saber sus pareceres. Así que, Jean-Pierre, René, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias a ti por toda la labor que viene desempeñando José Antonio, ¿ok? Ese es algo que se agradece en el nombre de todos los venezolanos, esa trayectoria y ese trabajo que has hecho de hormiguita ya solo, bueno, con tu equipo para llevar adelante este proceso de nuestro país que no puede ni ver ni oír. Así es. Que tengan buenos días. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Se le respeta. Un abrazo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.